palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene. Muy, pero muy buenos días, queridos hermanos, que la gracia, la paz, la misericordia y el amor del Señor sean con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Palabras de vida eterna para el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13. Declara la poderosa palabra del Señor. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta era la respuesta que Jesús le daba a los discípulos cuando ellos le preguntaron por qué le hablaba en parábola a las multitudes. Jesús acababa de hacer referencia a la parábola tan conocida como la parábola del sembrador. Hay una gran cantidad de personas allí reunidas escuchando a Jesús, pero Jesús, conociendo el corazón de cada una de ellas, sabía cuál era la motivación por las cuales estaban allí. Por eso que Jesús empieza a hablar de 4 tipos de terreno en donde una semilla es sembrada, haciendo referencia a esa tierra como nuestro corazón y a esa semilla que va a ser sembrada como la palabra de Dios. Empieza Jesús diciendo que parte de esa semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. Cuando Jesús habla de este tipo de oyente, de este tipo de tierra, habla haciendo referencia a estas personas que están concentradas en sus propios problemas. Solo se acercan a Dios para solucionar una dificultad. Se acercan a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, pero su corazón es totalmente indiferente a la palabra. Es por eso que no la entienden y al no entenderla, no la obedecen ni tampoco pueden hacer la voluntad del Señor. Las aves de las cuales Jesús habla representan al enemigo que arrebata la semilla, que arrebata la palabra, porque el enemigo nos distrae, porque él sí conoce el poder de la palabra de Dios y por eso no quiere que la oigamos y mucho menos que la obedezcamos, porque en el obedecer la palabra está la bendición del Señor. El segundo tipo de oyente del cual habla Jesús es aquel tipo de semilla que cae en pedregales, donde no había mucha tierra, y dice que brotó pronto esta semilla, pero como no había profundidad de tierra, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Aquí hace referencia el Señor a ese tipo de oyente emocional, ese tipo de oyente que cree que el Evangelio es solo un mensaje bonito, un mensaje de paz y amor. Escuchan el mensaje, se llenan de gozo en el momento, pero luego, cuando viene la prueba, luego cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, la burla por seguir al Señor, como todo se ha basado en emociones, entonces esas personas rechazan el mensaje, estas personas olvidan rápidamente el mensaje porque tienen una leve capa de tierra y el mensaje no echa raíz. Estas personas no calculan el costo de seguir a Jesús, solo les gustan estos mensajes de éxito y de prosperidad, pero cuando la palabra de Dios los confronta con su propio pecado, cuando la palabra del Señor les dice, toma tu cruz, sígueme, cuando la palabra de Dios les dice, niégate a ti mismo, entonces estas personas abandonan inmediatamente el Evangelio, el camino del Señor. El tercer tipo de oyente del cual hace referencia a Jesús en esta parábola es aquella, dice, semilla que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y Jesús da
Dos razones por las cuales esa semilla es ahogada. Y dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogaron la semilla. El estar nosotros afanados, en estar nosotros preocupados, esto hace que quitemos la vista de donde realmente debemos tenerla. Quitamos la vista de las cosas celestiales, de las promesas que el Señor cumplirá, y entonces ponemos nuestra vista en la tierra, ponemos la vista en nuestros problemas, en nuestros afanes, y entonces es donde nosotros perdemos el enfoque y donde la semilla es ahogada por estos afanes. Igualmente el Señor hace referencia al engaño de las riquezas. Jamás el énfasis de la Escritura está sobre las cosas materiales. Dice la palabra: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es necesario el dinero, es necesario trabajar para obtener las cosas que necesitamos acá en la tierra, hablando materialmente, pero Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Finalmente Jesús habla de un tipo de oyente y dice que parte de esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Este es el tipo de oyente que escucha y entiende y da fruto porque cree esta palabra, porque la obedece y la vive. La semilla echa raíz en lo más profundo de su corazón porque esta persona ha sido convertida en un hijo de Dios. Recordemos que para ser hijo de Dios necesitamos recibir y creer en su Hijo amado Jesucristo y nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Así que este tipo de oyente que tiene esa buena tierra, que su corazón es una buena tierra, es aquel tipo de oyente que realmente ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Es por eso que cuando escucha la palabra se deleita en ella. No está pensando que está muy largo el mensaje, no está pensando que el mensaje es aburrido, sino por el contrario, se deleita en la palabra del Señor. Cree la palabra de la Escritura, la obedece y la vive. Y esto se ve reflejado en su vida. Es un verdadero adorador, es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo. Es una persona que le gusta ir a la presencia del Señor en oración. Es una persona que le gusta ir diariamente a la Escritura y leerla. Allí en la palabra está su deleite. No podríamos decir nosotros que conocimos al Señor, no podríamos llamarnos cristianos, pero que nuestra vida siga totalmente igual, sumida en la oscuridad. Recordemos que la palabra nos dice que Dios es luz y que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No podemos nosotros vivir en tinieblas, tener una doble vida, seguir practicando pecado y decir que somos creyentes. Las características principales de este tipo de oyente, de personas que tienen esta buena tierra en su corazón, es aquellos que colocan atención al mensaje, aquellos que no les importan las ofensas o burlas que puedan hacerle con ocasión de la palabra. No le importa cuál sea la situación para alabar y adorar el nombre del Señor. No le importa si los amigos o hasta su propia familia se alejan. Que el tipo de oyente conoce y respeta la soberanía de Dios. No se deja vencer por los afanes ni el engaño de la riqueza. La reflexión para esta mañana es examinar con cuidado nuestro corazón y saber cuál es ese tipo de terreno, ese tipo de tierra que tenemos en nuestro corazón. Que la gracia, la paz, la misericordia y el amor del Señor sean con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana.